Bueno, pues entonces vamos a empezar presentando precisamente a Julio César Hernández Ortega, que es quien en esta ocasión nos acompaña en esta nueva sesión de la 15ª Semana de la Cultura Digital, que como ustedes saben, organizamos aquí en el laboratorio Aula Multimedia y que auspicia la Coordinación de Educación Continua y a Distancia de aquí de la UAM Xochimilco. Pues sí, esta semana que ya tenemos 15 trimestres consecutivos organizándola, pues tiene ahora como uno de sus participantes, uno de sus invitados, al maestro Julio César Hernández Ortega, que él es licenciado en comunicación por la FES Acatlán, ¿no? Y egresado precisamente de la maestría en comunicación del posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM. Su trabajo, su trabajo de grado versa sobre los procesos de aceleración y desaceleración de los actores comunicativos, eh, eh, y que están relacionados con la creación y propagación y consumo de noticias falsas en el contexto del capitalismo tardío. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales abordando temáticas como la lectura y el consumo de información y la aceleración de la vida social. En el 2018 realizó una estancia de investigación en la maestría en Teoría y Crítica de la Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid en España, institución donde presentó la ponencia La aceleración en el mundo contemporáneo. Es docente de la UNITEC, de la Universidad del Valle de México, instituciones donde imparte materias como Sociología de la Comunicación, Metodología de la Investigación y Comunicación Política. Los dejo con Julio, que en esta ocasión nos tiene una participación, una ponencia muy directamente relacionada con la coyuntura actual, que se llama la desaceleración social por contingencia, infodemia e infote, infoto, ay, perdón, infoxicación en tiempos de COVID. Me vas a tener que explicar este término, Julio, infoxicación en términos de COVID. Es un término nuevo que nos vas a tener que explicar. Pues lo dejo con Julio, ¿no? Adelante, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues después de esta amable introducción, pues no me queda más que estar de lleno en el tema. Y efectivamente, uno de los temas que a mí me han interesado en los últimos años es esta relación que existe a nivel teórico e incluso a nivel fenomenológico de las percepciones temporales. Entonces, por eso me doy a la tarea de pensar esta idea de cómo el COVID-19 como esta enfermedad del virus que nos viene ahora a atacar de manera orgánica, pues también ha minado y ha acelerado otro tipo de procesamiento informacional e informático. Bien, me gustaría empezar con esta cita de Byung-Chul Han, eh, para después atarla ya al final de la plática. Y bueno, Han nos dice que el pensamiento ya no dicta el tiempo, sino que el tiempo dicta el pensamiento. Y me parece una idea muy poderosa porque Byung-Chul Han trabaja esta idea de cómo la sociedad actualmente ha entrado en flujos de aceleración y vórtices donde los procesos de producción y consumo, pues en la lógica imperante del capitalismo y de las economías neoliberales, pues ha acelerado tanto los procesos y a su vez los procesos de consumo y producción, pues han llegado a impactar en la forma en que construimos significado. Entonces es muy característico como si nos planteamos mucho desde Heidegger y la idea del tiempo y como una consecución del ser también y que está en torno al ser, pues el tiempo es un vector que solamente los seres humanos le damos significado, ¿no? Quizá otras especies también lo sientan, pero estas dudas existenciales que tienen desde la antigüedad existiendo de a qué vengo, para qué vengo y qué hay después de mi paso por el mundo, pues está relacionada con el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo, al ser un vector pues abstracto, que se ha simbolizado y ha significado una serie de ideas a lo largo de la historia, pues ahora entramos en una lógica donde el tiempo nos ha alcanzado, la aceleración del tiempo, y nuestros procesos van como cojeando a través de esta lógica. Entonces es un poco la idea con la que quiero empezar. Bien, ya se había mencionado, o se comienza esta plática hablando de cómo en la modernidad, en estos cortes que los historiadores han hecho
los epistemólogos también, la filosofía de la ciencia, acerca de cómo se ha construido pues las dinámicas tanto económicas como políticas. Tanto Byung-Chul Han como Hartmut Rosa, autores que revisaremos ahorita muy breve, nos hablan de que la velocidad ha sido un indicador de eficiencia y de bienestar desde que la modernidad se ha vuelto logística. Aquí vemos unas imágenes pues un poco, quizás hace unos 20 años hubieran parecido de una novela de Douglas Adams de ciencia ficción, donde pues ahora los servicios de compra-venta pues incluso podrían estar apuntando a inmediateces tan grandes como lo que permite o está tratando de permitir el que es Amazon Prime Air, ¿no? Que sería pedir algo de la plataforma y en 30 minutos más o menos que estuvieran enfrente de tu casa, sin ningún contacto humano, donde la logística es el valor más importante en los procesos de producción y de consumo. Y abajo, bueno, pues también tenemos esta idea de que pues a lo largo del avance tecnológico, en la etapa, por así llamarlo, nominarlo de alguna forma, de la hipermodernidad, la producción de sentidos, es decir, la interpretación del mundo, también ha entrado en lógicas de aceleración, gracias a que, bueno, a una constante construcción, propagación y remediación de información que ocurre en las redes sociodigitales, ¿no? Entonces, esta idea de cómo la sociedad es una especie de motor que acelera los procesos, pero al mismo tiempo, al acelerar los procesos, se acelera a sí misma, se debe de pensar ahora también como una especie de influencia que puede ejercer a nivel fenomenológico, ¿no? Que también esa es un poco la duda que se plantea, cómo los procesos acelerados de producción y consumo impactan en la interpretación del mundo y en las expectativas que tienen los sujetos, los actores comunicativos, en entornos hiperconectados, sobreinformados, con una gran capacidad de registro y también con una gran capacidad de mediación. Esta idea de aceleración, pues aparentemente es un término novedoso, diferentes ciencias sociales se ha abordado, y a mí me gustaría plantear de dónde se construye esta propuesta que les hago de tratar de entender una relación entre la infodemia, que es un término que ha acuñado ahora la OMS, sobre el contexto de flujos veloces y además también que puede generar desinformación de los actores y que eso pues minaría un proceso enteramente tanto democrático y de salud pública que sería tomar decisiones con base en información certera. Me gustaría plantear los niveles a los que teóricamente se ha entendido la aceleración. Reinhard Koselleck, un historiador alemán, plantea que a lo largo de las épocas, a lo largo de las eras humanas, ha habido una relación directa entre el avance tecnológico, los cambios sociales y la percepción de que el mundo pasa mucho más rápido. Reinhard Koselleck nos plantea esto a partir de la idea de que ciertos conceptos que se manejan en diferentes estratos temporales como si fuera una cebolla, por así decirlo, eh, llegan a nosotros con un proceso de interpretación y él encuentra que el de la aceleración del mundo se ve como una bondad, como si el mundo, cuando pasa lento, es una señal de un mal designio, ¿no? Eso sería la idea que plantea Koselleck desde la historia. Y después, pasando desde lo macro hasta bajar a un nivel fenomenológico, Hartmut Rosa nos propone que a nivel estructural, a nivel de la sociedad, de la superestructura, hay ciertas percepciones de la aceleración del cambio social. Él lo explica a partir de una serie de características. La más simple sería que en la premodernidad las tasas de cambio social eran mucho más lentas, eran entre generaciones. Por ejemplo, un alfarero se convertía en alfarero porque a lo largo de la historia familiar, pues una serie de antepasados se habían dedicado a esa misma profesión. Hartmut Rosa nos explica que de alguna manera en la modernidad clásica se empieza a acelerar este proceso de ritmo de vida
Y ahora en la modernidad tardía, o la tardomodernidad, como se quiera nominar, pues vemos cambios, por ejemplo, en las profesiones. Si antes el sentido del ser como hombre que labora, hombre en el sentido general de especie, de homo, pues, estaba marcado por un designio familiar de acción, en este momento, pues podemos decidir de diferentes maneras a qué dedicarnos y podemos probar, quizá ya no puedo ser alfarero, pero quizá pueda dedicarme a una profesión por las condiciones sociales que me orillan quizá a cambiar de profesión. Y esto genera que las capas de las tasas del cambio social se hagan más cortas. Y eso, a nivel, por así decirlo, social, está acompañado de lo que Paul Virilio plantea con la aceleración potenciada por la tecnología. Él plantea que a partir de la revolución industrial del 19, pues los procesos de producción, como ya lo habíamos mencionado, se empiezan a acelerar y eso genera una serie de distensiones en las narrativas del mundo, ¿no? Y entonces también de alguna manera Paul Virilio, en esta triangulación que genera entre la aceleración dada por la tecnología, donde puedes hacer más en menor tiempo, nos plantea que es a partir del 19 y todo el 20 que la política, la forma de hacer política, está directamente relacionada con el hacer más en menor tiempo, el sentido de movilidad, de dejar de ser estáticos en esta especie de juego político, debe estar potenciado siempre por la aceleración del acto. Para llegar a un nivel mucho más fenomenológico es necesario remitirnos a la idea de Byung-Chul Han, donde él plantea, y de hecho tiene un diálogo pues teórico con Hartmut Rosa, a partir de que la percepción del ser humano a nivel fenomenológico existencial se puede estar acelerando debido a que la libertad de opciones que nos plantea esta hipermodernidad, la opulencia de actos, de posibilidades, genera que nosotros, como seres dentro de un contexto, tengamos la necesidad o tengamos la propensión a agotar todas las posibilidades. El ejemplo más simple para entender esta idea de Byung-Chul Han sería, eh, como ser social bajo la institución de un hombre casado, una mujer casada, pues aparentemente las instituciones de la modernidad clásica dirían que sería para toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Como institución social, el matrimonio funcionaba así en la modernidad clásica. Actualmente, con toda una serie de cambios y de aceleraciones en las tasas del cambio social, valga la redundancia, vemos que un sujeto puede vivir 2 o 3 estados civiles en una sola vida. Eso genera para Byung-Chul Han una idea de que podemos hacer todo lo que queramos. Todo lo que deseemos hacer en esta vida se nos presenta como una posibilidad en el sentido, vamos a plantearlo así, hegeliano, la idea de negatividad, de lo que no es, pero puede llegar a ser. Y a nivel fenomenológico, Byung-Chul Han plantea que eso genera incluso cierta angustia, una falacia de la libertad, por ejemplo. No eres esclavo de tu libertad porque eres libre de hacer todo lo que quieras, pero si decides elegir eh, en un coeficiente de infinito, pues estemos por seguros que no vamos a poder ni siquiera probar la mínima parte de ese gran conglomerado de opciones. Hasta aquí vamos desde el nivel histórico, sociológico, tecnológico y fenomenológico, que parecen ser tesis un poco en el ámbito de la metafísica, ¿no? Quizá de las percepciones. Pero hay un caso muy paradigmático de un estudio que se hace en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, donde un equipo de científicos del Instituto de Sueño, encabezados por Rosboom, hacen una serie de estudios donde se dan cuenta que a nivel orgánico, a nivel cognitivo, de manera orgánica, sí hay cambios en los cerebros de sujetos que son expuestos a estados de sosiego, es decir, lugares que se mueven lentamente, de relajación, comparados con los cerebros de sujetos que están expuestos a una gran cantidad de estímulos informacionales. ¿Qué quiere decir? Que no se percibe el tiempo de la misma manera cuando uno está en sosiego, cuando en su entorno pasan pocas cosas, perdón, a que
en su entorno, todo se esté configurando de manera casi inmediata, ¿no? Y si lo pensamos, Internet funciona un poco así, ¿no? Las redes sociodigitales funcionan en esta idea de que todo se está moviendo. No importa si es en una pantalla, pero en realidad en esa ventana las cosas pasan muy rápido. Y eso genera un cambio en la percepción de que nuestra vida corre más rápido y de que el tiempo pasa mucho más rápido. Entonces, esta es un poco la idea de ir sintetizando la idea de aceleración desde estos autores para explicar, por favor, la que sigue, la situación actual de, que planteo, ¿no? Que es la desaceleración impuesta por contingencia. Vamos a partir un poco de esta idea muy simple del mandato que por lo menos en México se nos da, que es el quédate en casa, ¿no? Este casi copy publicitario que presenta el gobierno, el subsecretario de Salud, y que nos dice que hay que dejar de movernos en el espacio físico, en el espacio público, el mismo discurso lo dice, hay que desalojar el tránsito de los espacios públicos para que se desacelere a partir de esta nueva postura la transmisión del virus. Pues lógicamente tiene una sencilla razón de que a menor número de personas en el espacio público, pues el virus se transmite mucho más lento. Pero aquí hay un diferencial. Como humanidad, quiero yo pensar que es la primera pandemia y pan de totalidad, una enfermedad a nivel global, que se nos presenta en esta lógica de las redes sociodigitales. Y las redes sociodigitales han funcionado como un amplificador de tanto de círculos viciosos como de círculos virtuosos, ¿no? La libertad de la red, esta posibilidad de conectarnos a distancia, de entender otras realidades, pero también ha desacelerado, utilizando el concepto propio de esta propuesta, otras como el entendimiento. De alguna manera, no es lo mismo a nivel, vamos a decirlo así, teórico, el actuar que el reaccionar. Cuando actuamos, aparentemente lo hacemos desde un estado reflexivo, ¿no? Reflexionamos para poder actuar. Pero cuando estamos en un contexto de grandes velocidades, de muchísima información, donde no sabemos o nos cuesta trabajo discriminar qué es cierto, qué no es cierto, qué está sustentado, qué no está sustentado, tendemos a lo que se le conoce como la reacción. Incluso la palabra es muy ilustrativa, ¿no? Reaccionamos, las reacciones de Facebook, las reacciones de Instagram, las reacciones de todas las redes sociodigitales. ¿Qué pasa? Esto es aquí donde se empieza a poner un poco tricky el asunto. Como seres temporales o temporarios, sentimos el paso del tiempo. A nivel físico, podríamos decir que tenemos un cronotopo personal. Tenemos ideas de que pasan ciertos, eh, vamos a llamarla, ciertos lapsos temporales en el cual nos hemos ido acostumbrando, a veces pasa más lento, a veces pasa más rápido, pero con la irrupción de las redes sociodigitales que por antonomasia están aceleradas, entramos en una doble temporalidad o doble temporariedad. Percibimos distintas temporariedades que son disonantes. El ejemplo más simple es ahora mismo en mi casa, pues todo parece estar tranquilo, en sosiego. El único ente que se está moviendo soy yo. Pero en este mismo momento, en diferentes fragmentos de mí que soy en las redes sociodigitales, están ocurriendo un montón de cosas. Conforme a mi persona, o conforme a personas que son mis nodos de conexión, y eso genera, por eso un poco la foto, ¿no? Este efecto que nos puede dar esta joven con su teléfono en una temporariedad que ella interpreta dentro de la ventana llamada smartphone, pero alrededor de ella el flujo temporal es distinto. Y eso genera que ahora, para ir tratando de conectar esta idea de la aceleración, nos hemos convertido en seres o en actores comunicativos, actores sociales, políticos, interpersonales, como quieran verlo, que navegamos en distintas temporalidades. La de las plataformas, la de nuestros espacios de acción virtuales que son ensanchados y la de nuestro espacio físico. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen, quédate en casa, déjate de mover, pero eso es un mandato que viene por contingencia y además de la contingencia necesario, pero ocurre en un momento histórico donde la aceleración de todos los procesos es la constante.
es tan constante que se ha convertido ya en una categoría existencial, ¿no? Del hacer rápido, del hacer para hoy, del hacer para ayer, un poco esta expresión de oficina, para cuándo era para ayer, y entonces nos dicen no te muevas. Entonces entramos quizá en esta disonancia temporal entre lo que soy físicamente en mi cronotopo personal físico, lo que puedo ver, tocar, y lo que puedo llegar a hacer a nivel de redes sociodigitales. Entonces, por eso se plantea que es una desaceleración impuesta, necesaria. El mundo ha venido acelerándose, el capital se acelera, las economías también es una expresión clásica, ¿no? Hay que acelerar la economía porque si no se desacelera y se viene todo abajo. En un contexto donde todos veníamos a altas velocidades, en un punto nos dicen no te muevas. Y eso genera un impacto a nivel fenomenológico que vamos a ver ahora, la que sigue por favor, a nivel de información. Al principio parece un poco quizá aventurado pensar en que la aceleración social tiene una relación con la infodemia. Platicamos desde el inicio que la infodemia es un concepto que la OMS ahora rescata, o quizá un neologismo, por así llamarlo, donde nos plantean que la cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta o no, dificulta que las personas encontremos fuentes confiables y la orientación fidedigna que necesitamos. En este caso, de la pandemia de COVID. Pero lo que es importante recalcar, y es el punto, que no puede haber infodemia si no existe, primero, infoxicación, que ocurre a nivel fenomenológico. Hay que entender la infodemia como un contexto general, pues vaya a nivel global o de una comunidad en específico, pero ocurre porque a nivel fenomenológico, es decir, a nivel personal, entramos o estamos insertos en dinámicas enajenantes de consumo de información. Es la definición más operativa que puede haber de infoxicación sería esta, ¿no? Una enajenación donde al estar prolongados periodos de tiempo, navegando, dando saltos discontinuos, que también esa es una práctica muy común, en un momento estamos en una pantalla, luego en otra, luego estamos en otra que nos da inputs, outputs informacionales, todo esto. Las percepciones espaciotemporales que también han cambiado, como les digo, los cronotopos. El sujeto sufre fatiga y posible pérdida de atención. Eso de dónde se operacionaliza, bueno, desde diferentes posturas. Nicolás Carr plantea esto, ¿no? Desde la idea de la opulencia informativa, la obesidad informativa, donde se me presentan tantas opciones interpretativas que es difícil llegar a comprenderlas si existe lo que podemos denominar ahora, desde Byung-Chul Han, como una desnarrativización del mundo, ¿no? No entendemos el mundo porque es muy complejo y parece algo incluso burdo plantearlo así, pero a grandes cantidades de información, las capacidades de discriminación de esta, de filtrado y de ser un sujeto crítico, se van disminuyendo en función de que reaccionamos, de que tenemos que ir más rápido, que tenemos que informarnos ya ahora de lo que está pasando, y eso genera diferentes posibilidades de infoxicación que posteriormente van a devenir en lo que ahora la OMS plantea como una infodemia, ¿no? Entonces, para tener un contexto infodémico, hay que tener sujetos infoxicados. Ahora, el consumo informativo en tiempos de COVID-19, pues también aparece esta idea actual de que antes pues, todo estaba muy bien, que las nuevas tecnologías pues siempre han tenido círculos virtuosos de conocimiento, de acercamiento al otro, de multiculturalidad, transculturalidad, pero un poco la idea desde, que se plantea desde la filosofía de la comunicación también es ver las partes que desacelera la tecnología, ¿no? Antes de COVID-19 ya se identificaba una aceleración constante en los flujos de consumos informativos. ¿Por qué? Porque si bien se menciona que los procesos de producción y consumo de bienes y servicios se aceleran, ahora la información se ha convertido en una especie de insumo. Antes, en la modernidad, vamos a llamarla del siglo XX, uno de los insumos más poderosos y más potentes dentro del juego político, pues era el petróleo, los combustibles fósiles, entre otros, ¿no? Pero ahora la información ha alcanzado esa categoría casi de ser como el petróleo del siglo XXI, donde podemos minarlo, podemos refinarlo y podemos
plantear una serie de posibilidades, de actos a nivel político, informacional, cultural, a partir de esos grandes vaciados de información que están en algún punto en esta virtualidad, y quien tenga la capacidad de minarlos, primero de encontrarlos, luego de minarlos y después de refinarlos, entra en un juego tanto político, informacional, cultural e interpretativo de poder. Aquí es cuando la información por sí sola no genera poder, sino el tratado de la información y los fines que se le dan a esa información es la que podría construir ejercicios de poder. Entonces, antes de COVID ya existían estas sociedades infoxicadas, con sujetos infoxicados, donde por las grandes cantidades de información cuesta trabajo entender las narrativas, y cuando el COVID-19 se presenta en este contexto ya sobreinformado, con sujetos infoxicados, se acelera. Es decir, la sociedad concentra en este tema, en este tópico que es la pandemia, que es necesariamente un topoy común entre el mundo. Los motores de búsqueda se aceleran, las personas que quieren informarse acerca de lo que está pasando, sea real o no, se empieza a acelerar. En esto que deriva, ¿no? Hay que sintetizarlo así. Antes de COVID ya existía la posibilidad de estar infoxicado o de tener prácticas de infoxicación. Cuando aparece el COVID, funciona casi como un reforzador a nivel de esta teoría que se presenta, donde efectivamente, ¿no?, sujetos infoxicados generan un contexto de infodemia. ¿A qué deriva? A que haya poca comprensión de las narrativas por consumos acelerados. Si yo leo muy rápido todo lo que se me presenta, difícilmente podré entender algo y podré generar una síntesis de lo que leí. B, pues una desinformación generalizada y una destemporalidad en el actor comunicativo, ¿no? En estos flujos de velocidades casi inmediatas. Eso genera también una especie de sensación de omnisciencia, perdón, de omnipresencia y de omniactividad, donde podemos hacer un montón de cosas, pero al mismo tiempo, ahora que nos dicen no hagas nada, generamos una ruptura, una disonancia de temporalidades por aceleración de los flujos de información, pero por desaceleración de nuestra actividad física en los entornos. Bien, para ir cerrando esta idea, atar un poco los conceptos, la infodemia ocurre a nivel estructural, ¿no? Tenemos un contexto infodémico porque tenemos sujetos que a nivel fenomenológico, personal, están infoxicados. Luego entonces debemos entender esta idea como un círculo, como un ciclo, donde la infoxicación acelera la producción de contextos infodémicos y asimismo los contextos infodémicos aceleran la infoxicación de los actores comunicativos. Quien esté interesado en conocer el estado de las cosas, en este caso de la pandemia, se enfrenta a dinámicas de sobreinformación, ¿no?, donde tendrá que tener actos críticos de elección, ¿no?, muy simples, de qué información es la que me satisface en primera y la que es certera, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que la desaceleración de los ritmos de vida a nivel físico tiene una temporalidad o cronotopo personal, como lo había planteado desde el inicio, mientras que los flujos de información tienen otra, que tiene la inmediatez y se nutre de la lógica algorítmica. Esto ha generado, y eso me aventuro a plantearlo nada más a nivel como de una premisa filosófica, de que esta disonancia en la percepción de temporalidades da como resultado la idea de que si bien la pandemia se ha expandido de una manera muy veloz, una lógica viral, el tiempo de espera para que se elimine nos parece muy largo, ¿no? O sea, hemos interiorizado justo tanto la aceleración que creemos, que es una premisa, que creemos que así como llegó la pandemia aparentemente de un día a otro y se aceleró el contagio, en algún punto del día para otro también va a desaparecer y nos van a decir en los medios, no se preocupen, esto está resuelto, nadie ya tiene riesgo, y en estas dinámicas existentes se genera una especie de angustia existencial, de que efectivamente la realidad no cambia tan rápido como podría estar cambiando el flujo de información, que la aceleración está,
efectivamente ciertas dinámicas, pero otras siguen temporalidades mucho más orgánicas, por así decirlo, más existenciales. A nivel fenomenológico, las narrativas de esta pandemia se han acelerado, hay muchísimas narrativas, hay muchísima información, pero la comprensión de estas se hace mucho más complicada. Y ahí hay un juego un poco de vasos comunicantes, a más aceleración de los flujos de información, en este caso de la pandemia del COVID-19, mayor desaceleración habrá en el actor comunicativo para comprender esas narrativas. Si la comprensión y la construcción de sentido está embotada o enajenada por que estamos infoxicados, pues esto dará terreno fértil para la desinformación. Entonces, por eso es un poco plantear esta idea de que la infodemia como concepto, bueno, descriptivo es este contexto con mucha información, pero ocurre, pues es la propuesta, porque en sí nosotros ya tenemos la posibilidad de ser sujetos infoxicados, de estar embotados, enajenados en el proceso de información y de interpretación de los mundos y del mundo, que caemos y se acelera la incomprensión. La que sigue, por favor, por eso ya hablamos un poquito de que la aceleración se convierte en una categoría meramente existencial. Y para ir cerrando, pues un poco la ironía, ¿no? Que la pandemia paró el mundo y, sin embargo, se mueve. ¿Dónde se mueve? En las redes sociodigitales con sus temporalidades definidas a la inmediatez, en el home office, ahora tenemos una oficina en casa, los espacios-tiempos se van diluyendo, y en las nuevas formas de información y comunicación, ¿no? Que es una oportunidad, pero al mismo tiempo tiene sus otras posibilidades. Para cerrar esta idea, ya dar paso a resolver ciertas dudas y preguntas, quiero que imaginemos un experimento mental. Este experimento mental lo haré desde un pasaje que a mí me gusta mucho de Fahrenheit 451 de Bradbury, y es el siguiente. Con este cierro y damos pie a las preguntas. A veces pienso que los automovilistas no saben qué es la hierba o las flores, pues nunca las ven lentamente, dijo la muchacha. Si usted le señala una mancha verde, oh sí, dicen, eso es hierba. Una mancha rosada, un jardín de rosales. Las manchas blancas son edificios, las manchas oscuras son vacas. Y a partir de esta analogía, desde la ciencia ficción, planteamos esta idea de que al ir acelerados en el consumo de información, las sutilezas de la información, de los significados y de las interpretaciones se llegan a perder y se convierten en manchas. Y como bien nos plantea Clarice en este texto de Bradbury, en vez de ver una flor en específico, en vez de ver una información que pueda yo apropiar, interpretar y convertir en una narrativa existencial propia y compartir con el otro, vemos manchas de información, vemos barridos de imágenes que aparentemente se traducen en un discurso. Y estamos en el discurso de las apariencias y estamos en el discurso de a ver qué información llega más rápido, a ver si podemos remediar más rápido, pero la narrativización del mundo se está perdiendo gracias a que hemos, quizá, no todos, pero potenciado y valorizado la eficiencia en el consumo de información antes que la eficacia en el acto interpretativo para poder construir sentidos que después nos puedan ayudar a tomar decisiones. Y en este caso de la COVID-19, pues vemos un mundo afectado por la pandemia a nivel viral y afectado por la infodemia a nivel informacional. Entonces es un poco lo que les quería platicar, pues muchas gracias. Damos pie a preguntas. Muchas gracias, Julio. Pues así abrimos la mesa, ¿no? A que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no? Algún comentario. A ver, Perla. Tengo dos preguntas. La primera es si considera que existe un grupo de consumidores más expuestos a creer y compartir las noticias falsas. Ok, y la segunda sería... Si cree que la alfabetización mediática puede disminuir la aceleración de las fake news. Contesto, bueno, las dos, ¿no? Así, en síntesis. ¿Qué grupo de consumidores? Bueno, en realidad, pues creo que todos somos susceptibles a caer en este juego de la aceleración de la información y de la reacción. Reacciono porque algo en mí me pide reaccionar.
Y ahora si lo vemos en esta lógica de ser un tema bastante grave a nivel mundial, como lo es una enfermedad viral que causa muertes, que causa un montón de otras problemáticas, pues tendemos a reaccionar, ¿no? A nivel emocional, por así decirlo. Creo yo que todos los grupos tienen la posibilidad, no podría hablar específicamente de uno como tal, pero en esta idea de la alfabetización digital, pues primero me parece que es una buena opción, pero creo yo, y eso es una opinión personal quizá también, que se le ha puesto mucha atención a la brecha tecnológica infraestructural, ¿no? Es decir, estos grupos sociales necesitan estar insertos en la dinámica, vamos a darles infraestructura. ¿Qué quiere decir? Pantallas, tablets, pero lo que es difícil, y que me parece la apuesta más grande de inicios de este siglo, es justamente la alfabetización informacional o mediática, como quiera llamarla. Yo creo que sí es una respuesta a que podamos ser actores comunicativos mucho más críticos, que nos demos más tiempo para poder entender el mundo. No sé si se aclaró un poquito la idea. Sí, 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 muchas gracias. No a ti. Fíjate que también hemos estado platicando, Julio, Ujú, sobre la historia de los medios, ¿no? Y en el contexto de la modernidad temprana, ¿no? Y cómo es que en este contexto de la modernidad temprana, digamos, con el surgimiento de la imprenta, ¿no? Que muchas de las teorías y de las objeciones y de las resistencias que se generaron durante el periodo de la imprenta, pues se han generado con respecto a Internet. Incluso se han hecho comparaciones entre el papel revolucionario de la imprenta y de Internet, ¿no? Sí, bueno, entonces resulta que parece ser que desde tiempos de la modernidad temprana y no tardía, ¿no? Como tú estás estudiando la tardía, ¿no? Eh, Se inicia la aceleración. Es decir, ujú. digamos, la imprenta tiene algún papel en el proceso histórico, es precisamente la aceleración de los procesos y yo diría de cambio cultural, ¿no? O sea, Ujú. eh, también social, bueno, pero digamos, como efecto precisamente de la acción de los medios, primero se da un cambio cultural, porque se da un cambio a nivel simbólico, ¿no? De los sistemas simbólicos de la sociedad, y es a partir de esta eh, transformación cultural que se empiezan a derivar una serie de prácticas sociales que van eventualmente a generar un cambio social. Entonces, desde mi punto de vista, lo que acelera mucho son los cambios culturales, ¿no? Y hoy Exacto. por hoy los cambios culturales pues, se dan año con año, digamos, o sea que casi es, si lo vemos, los mismos acontecimientos, tú dices que la contingencia, vivimos en contingencia cada año, Sí, claro. ¿no? Sí, es que cada año se presenta algo y ahora que menciona eso, pues sí, me recuerda mucho a una cita que hace Koselleck a von Siemens, este ingeniero igual alemán. Él decía que en esos tiempos que retrata, parece que avanzamos más rápido en el tiempo histórico con los avances tecnológicos, y él menciona, hemos avanzado más en un siglo que lo que habíamos avanzado en 50.000 años, ¿no? Entonces, eso también, las prácticas se empiezan a acelerar, y también así como es un círculo vicioso entre la infodemia y la infoxicación, no podemos hablar de que haya una tecnología que nos determine, sino que también es un ciclo donde la cultura y las representaciones simbólicas entran en juego y también determinan el desarrollo tecnológico, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, por ejemplo, una de las cosas que también hemos estado viendo es cómo ciertamente la misma tecnología puede derivar en un orden social diferente, ¿no? Ujú, O sea, a partir de una serie de valores, creencias, manifiestos, ¿no? O sea, el caso manifiesto comunista, revolución industrial da un sistema comunista, ¿no? ujú. El liberalismo da un sistema capitalista, ¿no? Toda esta visión del partido nazi, ¿no? Da lugar también a otra visión. Y las tres visiones están fundadas en un mismo horizonte sociotécnico, ¿no? Tecnológico, Sí, ¿no? exacto, de progreso, ¿no?
sí, sí, de un progreso concebido de distinta forma. El fin es lo que varía, ¿no? Ujú. Lo que va a variar es el fin, los fines, ¿no? Y los valores de los que está sustentado ese uso de la tecnología, ¿no? Entonces, en esa medida, los medios como recursos tecnológicos no son determinantes, pero sí eh, catalizadores, Exacto. digamos. Ese es un poco lo que estamos descubriendo en nuestras lecturas, ¿no? De que está catalizando los procesos y por eso pensamos que la modernidad es donde comienza la aceleración de la vida social, ¿no? Sí, sí, Que sí. antes el tiempo era un tiempo que pasaba muy lentamente, ¿no? Que estaba de alguna manera pautado pues, por los tiempos geológicos, ¿no? O Ujú. sea, las estaciones, ¿no? Y eventualmente los climas, ¿no? Pero realmente no existía un condicionamiento por parte del ser humano a el condicionamiento, la biosfera. Y ahorita, bueno, pues inclusive pues existe esta idea de que estamos contribuyendo al cambio global, ¿no? Al calentamiento global, ¿no? Que también de alguna manera está asociado a esta aceleración, ¿no? Sí, exacto. Sí, es un poco la paradoja de Marx, ¿no? Lo plantea Hartmut Rosa como una paradoja. El dominio de la naturaleza acelera el desastre natural. Un poquito es esta dicotomía que puede haber, esta doble posibilidad. Se domina la naturaleza para uso por medio de la tecnología de las sociedades, pero eso también acelera las catástrofes naturales como por ejemplo ahora el calentamiento global, ¿no? Sí, la aceleración genera calor, ¿no? De alguna Ajá, manera, ¿no? O sí, sea, en sí, términos sí, de las leyes de termodinámica, ¿no? exactamente. ¿No? Las leyes de la termodinámica. O sea, en fin, jóvenes, pues no sé si tengan alguna Creo que pregunta. había una por ahí. A ver, Meli, Meli, por favor, Meli. sí. Bueno, mi pregunta es si es posible que exista la desaceleración de la producción de información por parte de los medios que la producen a fin de favorecer la misma desaceleración. Es una pregunta muy interesante, pero lo que hay que plantear es que los medios funcionan como instituciones dentro del orden capitalista, o sea, son empresas privadas que tienen intereses económicos y que sus intereses económicos actualmente están atados a la aceleración, es decir, al clickbait. A que tú le vayas, nosotros vayamos, le piquemos, eso genera una monetización para sus compradores de publicidad, de espacios publicitarios, y entonces sería casi como pedirles que dejaran de producir información para que la entendamos mejor. Entonces creo que la respuesta no está en el contexto o en los medios, en las instituciones que nos median, sino en nosotros, que aprendamos y que tengamos procesos más reflexivos que nos ayuden a tener mayor crítica. Es un poco lo que planteaba Bourdieu, y quizá, perdón por mezclar a los autores, pero Bourdieu decía que para apropiar el capital cultural se necesitaba tiempo y espacio. Tiempo para aprender y espacio para aprender. Eso mismo ocurre también con la información ahora que está acelerada. Si no nos damos tiempo de aprenderla con H, pues simplemente la consumiremos y se traducirá en una aceleración constante, ¿no? Pero si pedirle a los medios que dejen de publicar no es ni políticamente ni económicamente la vía, por así, si era la pregunta, ¿no? Sí contesté, si era esa. Ahora, lo que pasa, Julio, es que también tuvimos una conferencia en donde se nos planteaba que muchas veces este pensamiento crítico, este espacio para la reflexión, no se puede dar porque en realidad en estos tiempos de posverdad a lo que se apela es a las emociones, ¿no? Ujú. Y en contextos de contingencia aún más, porque las emociones siempre estamos en momentos de urgencia, ¿no? Entonces, en la medida en que existe esta tendencia a apelar a las emociones, ¿no? Para poder captar la atención de los usuarios, ¿no? Pues entonces realmente todos estamos susceptibles a reaccionar y a no pensar, ¿no? Y muchas veces hasta Ujú. gente con mucha educación, con mucha formación, incluso gente del medio comunicológico, cae en la replicación de fake news y de verdades falsas, este, pues porque está precisamente infoxicado, Ujú. infoxicado, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, ves?
es justo lo que pasa, ¿no? En esta, eh, en algún momento, no sé, podríamos hablar quizás hasta de situaciones de comunicación de emergencia, ¿no? Que es una propuesta que en algún momento llegué a escuchar, de cómo manejar las crisis y las situaciones de emergencia a nivel de comunicación social y a nivel informativo. Cuando tenemos muchos mediadores, cada uno de nosotros puede convertirse en un reportero de calle o un reportero de WhatsApp. Es complicado porque justamente en emergencia las emociones están a flor de piel y eso genera reacciones, ¿no? Y genera actos muy volátiles, por así decirlo, ¿no? Sí, aunque bueno, esto no quita que se siga aspirando a tener espacios en donde se pueda reflexionar sobre la información que se consume y en esa medida desacelerar el proceso de circulación de información, ¿no? Es decir, a Sí, fin de cuentas, la escuela, por ejemplo, en este caso las universidades, pueden ser estos espacios de reflexión, estos espacios en donde se desaceleren los procesos, ¿no? Y en esa medida se pueda desinfoxicar, ¿no? Cuando menos a sí. algunos de los alumnos, ¿no? Si no es que a los maestros, ¿no? Sí, a todos. Se convierte como en una especie de resabio, como de caja, donde el tiempo y el mismo espacio que se llama aula, que bueno, ahora no lo tenemos nuestras salas, salones se han convertido en eso, pero sí, las escuelas son eso, las universidades son ese bastión donde podemos desacelerar y el tiempo va a significar el tiempo que tenga que significar en el proceso de aprendizaje. Casi, casi como una especie de deporte, de ejercicio, de disciplina, ¿no? Ujú. Porque también se decía que muchas veces uno tiene que ejercitar la voluntad para no transmitir, para no replicar la información falsa, ¿no? Y en esa medida, ser reflexivo se convierte en tiene que ser como una disciplina personal, ¿no? Sí. Casi, casi como el mandato de Sócrates, ¿no? De que una vida sin examen es una vida que no vale ser vivida, ¿no? O sea, una información sin examen es una información que no vale ser consumida, digamos, ¿no? Sí, exacto. Y eso es muy, muy importante porque regresamos a estas ideas que nos planteaban los clásicos, ¿no? En otro contexto, claro, de poder estar en tranquilidad, aprendiendo, desmenuzando lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestro mundo, que al fin y al cabo, pues somos parte, ¿no? Y eso es lo que me parece interesantísimo y que es el lugar o el espacio, el escenario áulico donde se pueden prestar estas dinámicas y efectivamente es un ejercicio de la voluntad de generar una línea narrativa que puedas compartir, discutir y a su vez la misma voluntad, muy habermasianamente, de poder reestructurar tu interpretación a partir de la interacción comunicativa con el otro, ¿no? Que al fin y al cabo eso es lo que construye tanto comunidad como diálogo, ideas, siempre en confrontación, ¿no? Tienes la palabra, Ángel, con mucho gusto. Sí, sí, muchas gracias. Eh, pues mi duda aquí, la que me surgió tras esta plática, es si la infoxicación tiene diferentes, bueno, evidentemente tienen diferentes niveles de impacto, pero ¿qué tan graves pueden ser estas consecuencias? Ok, hola André, gracias. Sí, un poco la dificultad de plantear niveles sería como si tratáramos de operacionalizar este concepto de infoxicación que ocurre a nivel fenomenológico, como si tratáramos de aplicarlo de manera clínica. Como tal, no identifico un nivel de infoxicación, es muy difícil medirlo, de hecho, te comparto que en algún punto cuando proponía yo este concepto me decían, ¿cómo vas a medir el nivel de infoxicación? Vaya, no es posible medirlo de manera objetiva y por eso es más un concepto explicatorio, ¿no? Explica un fenómeno que puede o no ocurrir, pero ¿cómo lo podemos vislumbrar? Pues a partir de la desnarrativización. ¿Qué quiere decir la desnarrativización? La no comprensión de lo que se lee, el reaccionar frente a lo que se lee, a no generar una interpretación eh, consciente, pensada, racional, y solamente consumirla por consumirla, ¿no?
que la información llega a convertirse como, y perdón la metáfora, en un cigarrillo, ¿no? El cigarrillo se acaba y lo tiras. La información aparentemente, bajo las nuevas lógicas en las cuales es un insumo del capital, pues tiende a hacer eso, ¿no? La consumes, ya no la necesitas y deja de ser relevante existencialmente para ti. Entonces es ahí donde podríamos ver que hay un proceso, una dinámica de infoxicación, más allá de decir, tienes nivel 1, nivel 2 de infoxicación, que es muy complicado, ¿no? Objetivamente no puede ser medido ni medible, pero sí es una dinámica que ayuda a explicar cómo a veces las decisiones, por ejemplo, de orden democrático, o en este caso de orden de salud, no pueden ser tomadas de manera racional porque hay tanta información que no sabemos cuál es verdadera y cuál es eh, falsa, ¿no? Y eso genera dinámicas donde la información pierde todo sentido, porque el sentido de la información clásico sería este insumo para la toma de decisiones, ¿no? A nivel personal y a nivel social. Entonces, eso es un poquito la idea de presentar este concepto de infoxicación. Pero fíjate, Julio, que yo creo que sí se puede medir. Sí, Yo me creo ha que parecido complejo. Alguna vez me lo preguntaron y sí es muy interesante, habrá que pensar cómo medirlo. pues bueno, tú estás operacionalizándolo, ya diste algunas líneas para poderlo operacionalizar, en el sentido de que depende del nivel de comprensión que se tiene de una noticia, ¿no? De Sí, la puede ser. capacidad de análisis crítico. Entonces, digamos, sí se pueden hacer exámenes y los exámenes se pueden, digamos, graduar, ¿no? O sea, se pueden calificar, ¿no? Y en esa medida generar una cifra que te pueda de alguna manera establecer pues, qué tan alienado, enajenado estás por tu incapacidad de entender lo que estás leyendo, ¿no? O lo que estás consumiendo. Entonces, yo creo que sí se podría, sí, eventualmente sí se podría, hasta experimentos se pueden hacer. Ujú. Sí, 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 es algo muy interesante que alguna vez he pensado y justo en esta idea del concepto, sí, es como una duda metodológica de Ujú. cómo se podría llegar a medir este concepto tan abstracto que se presenta, pero... Pues mira, yo me lo plantearía como una tesis de doctorado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esta aplicación de este concepto en algún estudio empírico, por ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 es algo que ahí está en el tintero y que me ha dado a entender ciertas cosas, ¿no? Y ahí tratar de explicar de alguna manera este mundo acelerado que ahora la información es tan importante, ¿no? Ahora, el concepto de infoxicación también yo creo que puede estar relacionado también con la adicción, ¿no? Precisamente que también es parte de esta dinámica que generan las redes, eh, pues que de lo que se trata es de estar consumiendo el más tiempo posible y no soltar de estar en la pantalla. O sea, ahorita, digamos, la Sí, competencia es porque no te salgas de la pantalla y de su claro. pantalla, ¿no? ¿No? Y entonces, pues se utilizan todos los medios, así como decías, el cigarrillo, ¿no? Ujú. Pues el cigarrillo también utilizó todos los medios para volver adictos a las personas. Pues lo mismo este tipo de industria de la información puede estar Sí, sí, sí. utilizando todos los recursos para que nos volvamos adictos, ¿no? A esto. Y en esa medida, pues también, no solamente es una infección, sino es una infección crónica, digamos, Ujú. ¿no? Sí, entra en una especie de ciclo, ¿no? Como en un loop, que también de alguna manera pues sería interesante plantearlo en alguna otra ocasión, con este concepto de hiperactividad informativa, ¿no? O sea, está correlacionado. Tengo tanta actividad a nivel informativo en las redes, en los consumos informativos, que genera infoxicación. Entonces, es un poco esta lógica de cómo los conceptos explican, pero cada uno está interrelacionado con otro, ¿no? O sea, quizá la adicción podría estar relacionada más con la hiperactividad, ¿no? Esta posibilidad de hacer muchas cosas a la vez, pero repartir la atención y además también con el concepto de aceleración, si puedo hacer muchas cosas a la vez de manera rápida, pues aparentemente soy más eficiente, ¿no? Pero pues en la construcción del mundo y de las ideas y de entender algo tan complejo, quizá no sería tan una situación de eficiencia, sino de eficacia.